Supercadena 1320 se complace en presentar De eso trata la vida con Maya Valle, un programa que recoge los más impactantes temas que atañen a nuestro diario vivir. Muy buenas tardes, queridos amigos. Qué alegría nuevamente compartir con ustedes, como todos los días de lunes a viernes, a través de la Supercadena 1320. Hoy tenemos un programa muy especial. Lo llamo especial porque es poco común. Ha surgido una idea de hacer algo de don Luis Muñoz Marín que no todo el mundo ha hecho. Una fase poco conocida. Y surge la idea a raíz de una conversación que tuvimos hace poco con el representante de la Fundación Luis Muñoz Marín, Julio Quiroz, así como también un programa que hiciéramos hablando sobre la fundación y los motivos, las fases que cubre la Fundación Luis Muñoz Marín y todo lo que ha aportado en este momento a nuestra sociedad puertorriqueña. Luis Muñoz Marín, como todos ustedes saben, fue un hombre muy versátil, muy polifacético, de una personalidad impactante, pero casi todo el mundo escribe o habla del Muñoz político, del Muñoz que en una época trascendió la historia del pueblo puertorriqueño. Sin embargo, es poco lo que se habla de la fase psicológica de esta personalidad bien especial. Y hoy precisamente nuestro gerente general, Reinaldo Rollo, va a estar compartiendo conmigo lo que ha sido muchos meses de estudio para adentrarse dentro de un hombre que, como les digo, impactó personas en el mundo entero. Tocaremos quizás algo, muy poco de la parte política. Vamos a hablar del Muñoz padre, del Muñoz amigo, del Muñoz poeta, del Muñoz humanista, del Muñoz quizás en algunas fases fuerte, poco amigo, ¿verdad? Así es que es un programa sumamente interesante y de hecho pues lo hemos hecho con mucho cuidado para que sea un programa de historia, ¿verdad? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Maya, muy bien, gracias, y me alegro mucho que me hayas invitado. Como tú dices, esto surge de esta conversación muy informal que tuvimos, donde después de relatar varias anécdotas, pensamos que por qué no hacer un programa para que las anécdotas no fueran entre nosotros solamente, sino hacerlas para todos los oyentes, ¿no? Y lo que me propongo hacer es lo siguiente: buscar un perfil de personalidad de cómo era don Luis, aclarando que yo personalmente no interactuaba, nunca interactué con él, lo vi muchas veces, pero yo personalmente no. Ahora, el vehículo que voy a usar para esto son varios libros, como unos 15 libros que en el pasado yo me había leído, y vamos a ver cómo es la personalidad, cómo era la personalidad de don Luis, basado en los libros que él escribió y lo que la gente escribió sobre él, y usando una serie de anécdotas sumamente interesantes. Unas de ellas son muy conocidas, otras poco conocidas, las vas a conocer hoy probablemente. Pero don Luis era básicamente una persona multidimensional, tenía una serie de dimensiones y impactó muchas personas importantes en todo el mundo, fuera de Puerto Rico, y esta cosa pues no se sabe. Yo espero que, como tú dijiste al principio, esta es la razón que me hayas invitado y que no sea que no tenías otro invitado para hoy, ¿no? No, al contrario, déjame decirte que cuando te vi cargar los libros y adentrándote en las lecturas de Muñoz, que son muchísimas, más sin embargo la gente dentro de la lectura, la mayoría de las veces lo que busca es esa parte política. Todavía estamos trabajando en el asunto del estatus, situación que a Muñoz también le preocupó tanto. Por lo tanto, a mi juicio, muchas veces las personas cuando se leen los libros le dan el énfasis a la política, ¿verdad? Esa parte del representante de Puerto Rico como gobernante. Sin embargo, sé que a ti te llamó más la atención el humanista, ¿verdad? El multidimensional, como tú lo llamas. Bueno, es que ¿Por qué dirías tú que es multidimensional? Pues creo yo que es multidimensional porque distinto a otros políticos de Puerto Rico y a otras personas que han impactado nuestra vida, él habla sobre una serie de temas
Por ejemplo, aquí, antes de entrar, aquí vino una vez un famosísimo científico social y se lo van a presentar a Muñoz. Y Muñoz pide, antes de que él venga, sus libros, los lee, y cuando se llamaba Redford, cuando se sienta con él, Redford señala que Muñoz sabe más de los mayas de lo que este señor sabía. O sea, y entonces tú buscas una serie de temas que tienen que ver los mayas con la política nuestra, ¿no? Pues mira, vamos a hacer otra cosa, ya que estamos en esto. Voy a dar los nombres de los libros para que los oyentes sepan, y el que interese cada un libro de estos sepa dónde conseguirlo. El primer libro es Luis Muñoz Marín, Memorias, que son las memorias desde el 1898 hasta el 1940. En 1940 es cuando hay el primer triunfo, y este libro es escrito por él. Tiene unas 290 páginas, y el prólogo es de 3 personas. El prólogo lo hacen Jaime Benítez, Roger Baldwin y Rómulo Betancourt. Jaime Benítez, todos sabemos quién es. Quiero señalar que en el prólogo de Rómulo Betancourt, ahí mismo señala una cita de John Kenneth Galbraith, que fue un economista famosísimo del tiempo de Kennedy, donde Kennedy, este señor señala que uno de los políticos más grandes de la centuria en el mundo, no en Puerto Rico, fue Luis Muñoz Marín. O sea, personas de afuera dándole ese reconocimiento. Y Roger Baldwin era el presidente de la Unión Americana de Libertades Civiles. O sea, que son tres heavyweights, ¿no? Ahora, vamos a las anécdotas, que creo yo que es la parte interesantísima, ¿no? La primera anécdota que está en este libro, resulta que era una noche en Utuado, y Muñoz va a hablarle a la gente, y está todo el mundo muy atento, y Muñoz los mira, había gente descalza, era una pobreza, esto es en 1940, y Muñoz él mismo dice algo así, dice: quiero decirles, amigos, que la iluminación dantesca de los crepúsculos, la belleza de la mujer puertorriqueña, semejante a las rosas y las nieves de los altos picachos de la Himalaya, al terminar el crescendo, yo quiero que ustedes me digan si el rubio sol que nos... Y por ahí sigue, y le da un aplauso tremendo, pero un aplauso cerrado. Y cuando termina, Muñoz se queda callado y dice: díganme una cosa, ¿por qué me aplauden? Y la gente se queda callada y dice: ustedes no se dan cuenta que yo lo que le he dicho es una sarta de disparates, y esos son los mismos disparates que ustedes oyen a diario, de todos estos picos de gallo. Ustedes, en Puerto Rico, yo veo aquí mucha gente descalza, veo mucha gente sin empleo. Ustedes no necesitan disparate. Wow. No me aplaudan más nunca si yo le hablo esta sarta de disparate. Fíjate qué interesante. O sea, era una persona tan versátil en su expresión, y de hecho utilizó, por lo poco que leíste, utilizó mucha metáfora, ¿verdad? Y obviamente el pueblo no estaba entendiendo lo que él estaba diciendo, amén de que eran, como decía él, disparate. Pero fíjate la gran lección cuando les dice: ¿por qué me aplauden? Ahí te das cuenta de esa personalidad, de esa seguridad tan grande en lo que estaba haciendo. Es que cuando lleguemos al final verás que ese es uno de sus rasgos principales, el estar cómodo consigo mismo. Eso es bien importante. Y fíjate, ¿por qué me aplauden? O sea, yo nunca había escuchado a un político o a nadie, pero ninguna persona que se parara en un escenario cuestionar el aplauso. Lo planeó de esa manera. Vamos a otra anécdota de ese mismo libro, ¿no? Esta es conocida. En el año 40 también, Muñoz tuvo 2 situaciones que lo hicieron cambiar de ser independentista, y esta es una de ellas. Está él hablándole a la gente en Mameyes, en Río Grande, en Palmer, y están todos los jíbaros oyéndolo, ¿no? Y él se da cuenta que en la medida en que él habla, pues todos asienten con la cabeza todas sus ideas de justicia social, etcétera. Pero hay uno que se llama Nicanor Guerra, y por eso es conocida, porque la gente él se recordó este nombre muchos años, que dice Muñoz que tenía un temor y angustia en su mirada. Y cuando Muñoz hace una pausa, este señor le dice: trató de ponerlo en palabras,
pero no lo logró. Y le dice, oiga Muñoz, todo eso está muy bonito, todo eso suena muy bien, pero ¿y qué pasa si? Y ahí se queda sin habla y con el dedo pulgar hace como si se cortara el cuello, como si se estuviera degollando. Y era que ese señor sabía que Muñoz y las personas, que todo esto estaba predicado en que fuéramos una independencia también, y todos los otros íbaros asienten y respaldan el movimiento de Nicanor Guerra, que para Muñoz le transmitió un mensaje de que hubo dos situaciones que a juicio mío lo sacan de su línea independentista, y esta fue una, que él vio, primero, que el pueblo no la quería, y segundo, que el pueblo le tenía gran temor. Y él mismo relata y relata y relata, y el nombre de Nicanor Guerra se ha hecho famoso por el impacto, que esa es otra de las cualidades de Muñoz, un gran poder de captación. Siendo él una persona superior, captó lo que este señor le quería transmitir. No solamente poder de captar, sino flexibilidad. O sea, una persona abierta al cambio. No era una persona inflexible, sino meramente, quizás la posición, ¿verdad?, de este señor Nicanor Guerra le tocó profundo el corazón. Era una persona profundamente emotiva, mas sin embargo sabía separar sus emociones en los momentos en que realmente estas emociones podían traicionarlo. Así es que es interesante. La verdad es que como lo dijiste al principio, estás trayendo anécdotas que no se comentan diariamente. Estamos empezando. Ay, qué bueno. El próximo libro es también Memorias de don Luis Muñoz Marín, escrito por él, pero esta vez del 1940 al 52, que es desde su primera victoria hasta el establecimiento del Estado Libre Asociado. Tiene como 400 páginas. En este caso, el prólogo está hecho por el periodista William Safire, que es un periodista todavía activo. Sus columnas aparecen a veces en el San Juan Star. Y dice William Safire en el prólogo que en una discusión intelectual que tenían en Estados Unidos, en alguna reunión que él tenía, el director del Museo de Nueva York, que no sabe el nombre, pero obviamente era una persona muy conocida y sí, inteligente, están hablando sobre el concepto de carisma, que qué es carisma, y uno la define de una manera, otro de otra, y el señor dice, miren, la persona más carismática que yo he conocido es Luis Muñoz Marín. Wow. Y los que ustedes lo conozcan ya saben a qué me estoy refiriendo. Eso en el prólogo. Ahora vamos a una anécdota. Resulta que Muñoz estaba peleado con Trujillo, porque Trujillo era un dictador, y Trujillo pues no lo podía ver a él, ni él a Trujillo. Y en un momento dado hay un huracán que azota a la República Dominicana, y el presidente de Estados Unidos manda ayuda a la República Dominicana como manda ayuda a cualquier país devastado. Entonces Trujillo le quiere dar las gracias a un general americano que fue el que llevó la ayuda. No recuerdo el nombre, pero ponle Mr. Jefferson. Entonces Trujillo le dice a este señor que le quiere dar las gracias, y acuerdan que va a venir unos emisarios de Trujillo a Puerto Rico para que Trujillo le dé unas medallas a este coronel o general americano en Fortaleza. Entonces Muñoz se molesta muchísimo, le dice, no, un momentito, no es cuestión de que usted me informe que va a usar la Fortaleza, usted me tenía que pedir permiso, y yo no le quiero dar ese permiso. Entonces el militar le dice, ay Dios mío, pero mire, el militar no lo hacía de mala fe, yo estoy sirviendo al presidente de Estados Unidos que me mandó allá. Entonces Muñoz se encuentra que por un lado no quiere darle permiso, pero por otro lado no quiere tener un problema innecesario con el presidente de Estados Unidos. Y dice, pues mire lo que vamos a hacer. ¿Qué día es eso? Y el general le dice, pues tal día. Ok, miren lo que vamos a hacer. Yo no voy a estar aquí. Yo me voy a montar en un barco y yo me voy. Entonces llama a Sor Luis Descartes, que era uno de sus ayudantes, y le dice, tú lo recibes, tú haces esto. Ahora eso sí, no le puedes dar champán, ni le puedes dar ninguna bebida. Le das café solamente. Y quiero que sigas mis instrucciones al pie de la letra. Así se lleva a cabo. Muñoz se va, vuelve, y entonces cuando le preguntan, ¿y don Luis, por qué el café? Dice, le voy a decir por qué. Porque los dominicanos con café nunca brindan, y yo no quería dar la oportunidad de que descorcharan unas botellas de champán y empezaran viva el presidente de Estados Unidos, viva Muñoz, viva Trujillo, porque aquí no se puede decir viva Trujillo. Y de esa manera
cumplió con que le dieran a este señor su reconocimiento, cumple con no pelearse con el presidente de Estados Unidos, con no buscarle un problema al presidente de Estados Unidos, y mantiene el principio de que aquí no se va a brindar por un dictador, Trujillo. Fíjate, dándole café, porque con café no se brinda. Qué interesante, o sea, cumplió con las órdenes, mas sin embargo mantuvo su posición de no respaldar en aquel entonces a Rafael Leónidas Trujillo, ¿verdad? Que todos sabemos que fue el gran dictador de la República Dominicana. Ahí podemos ver otra fase de una persona, como bien decía el periodista Zafaya, altamente carismática y muy clara en su posición. O sea, otro quizás en ese momento, pues mira, vamos a limar asperezas o quizás vamos a dejar esto atrás. O no se le ocurre nada. No, pero obviamente por lo general hubiera quizás dicho, pues vamos a complacer al presidente y vamos a obviar esto. También. Pero sí. Persona de convicción profunda, persona que sabía realmente hacia dónde se dirigía, jamás se iba a traicionar a sí mismo. Exactamente. Eso. Oye, la próxima tiene humor. Don Luis estuvo saliendo con la que luego fue su esposa, doña Inés, por un tiempo, y había sido casado anteriormente con Muna Lee. Uh-huh. Y como suele suceder en los noviazgos, y yo creo que a todo el mundo le ha pasado esto, a mí me ha pasado, pues en algún momento de esa relación parece que la mamá de doña Inés no lo quería, y la mamá se llamaba doña Jesusa, y parece pues que habían tenido algunos episodios donde él se le había escondido a doña Jesusa, ¿no? Como que estaba saliendo doña Inés, pero oye, que doña Jesusa no nos vea. Dándote eso de trasfondo, llega el 1950, donde él es gobernador, ya casado con doña Inés, y viene la revuelta nacionalista, y están tiroteando en Fortaleza, y él va en un carro, en el viejo San Juan, cerca de Fortaleza, y están sonando tiros por todos lados, y los asistentes le dicen, cuiden a Muñoz, porque querían matar a Muñoz. Entonces van en el carro él y su esposa, ¿no? Doña Inés. Y doña Inés le dice, métete bajo el asiento, y él que no, y ella que sí, él que no. Entonces se molesta y dice, oye, lo que te voy a decir, yo me escondo de doña Susa, pero yo no me escondo de Albizu Campos. Qué interesante, la verdad, volvemos a ver una personalidad fuerte. Vamos a una pausa, regresamos en breve en De Eso Trata la Vida, compartiendo con el señor Reinaldo Rollo sobre ese perfil psicológico de la personalidad de Luis Muñoz Marín. Pausamos y regresamos en breve. Usted está escuchando Supercadena 1320 y De Eso Trata la Vida con Maya Valle. Continuamos en De Eso Trata la Vida, compartiendo con el señor Reinaldo Rollo lo que a su juicio es un perfil psicológico de la personalidad de don Luis Muñoz Marín. Aquella fase que no se habla muchísimo, ¿verdad? Lo que se ha encontrado en libros escritos por personas y libros escritos por él. Y estamos tocando en este momento esa fase poco comentada de las anécdotas de don Luis Muñoz Marín. Antes de la pausa estábamos hablando sobre esa frase que él dice, yo me escondo de doña Jesusa, que era la mamá de doña Inés, pero no me escondo de Albizu Campos. Entonces me gustaría preguntarte, la relación de don Luis Muñoz Marín con Albizu, ¿verdad? Se ha comentado muchísimo en la fase política, pero ¿acaso has encontrado algo más? Sí, he encontrado, y ahí este es un área que no soy experto porque he leído, y cada persona tiene una interpretación distinta. Quizás deba hacer una digresión. Mira, en todo esto que he leído, hay personas que de los que escriben, sin apartarse de la realidad, ven la parte de Muñoz Marín proamericana y la resaltan, y otros ven la parte más puertorriqueña y la resaltan. Es como si a ti te gusta la playa y a mí me gusta el campo. Y estamos en otro país y te dicen, ¿cómo es Puerto Rico? Y tú dices, Puerto Rico son unas playas preciosas con el sol y el anochecer en la playa. Y yo te digo, no, Puerto Rico son las montañas verdes con los coquís, etcétera. Pues la relación con Albizu tuvo sus altas y bajas, pero aquí encontré una cita donde él le baja fuerte. No solamente, casi dice que Albizu actúa de una manera cobarde. Fíjate lo que dice aquí en este mismo libro, dice, después
que han muerto destrozados en la loca y cruel aventura a que se le empuja, hablando de los independentistas que murieron. Entonces el autor de todo aquello, que es Albizu, el que inflamó con su prédica y envenenó con su estrecha y enrevesada idea de lo que es la libertad, a las pocas horas después de esto, el autor, el exacerbador, el empujador, el envenenador y el enloquecedor que empuja a la aventura inútil de sangre y al suicidio, profana el sacrificio provocado por él mismo, sacando una toallita blanca a la primera bomba lacrimógena. O sea, que le bajó fuerte. Bueno, esto es del libro... ¿Cómo se llama el libro? El libro Luis Muñoz Marín, Memorias, del 1940. ¿Y escrito por él? Escrito por él. O sea, que eso fueron palabras dichas por él. Eso es así. Ahora, el próximo libro es un libro que se escribió en inglés. Se llama Poet in the Fortress. Y el autor es Thomas Aiken. Y la traducción al español es malísima. Si alguien lo puede conseguir en inglés, yo lo leí en inglés una vez, lo tengo en español. Es malísima porque lamentablemente se lo dieron a un argentino a traducir. Y en lugar de Albizu Campos, decía el señor Campos. Y en lugar de traducía de Popular Democratic Party, pues decía el Partido Democrático Popular. Y en lugar de Toronja, pues decía Pomelos. O sea, la traducción es bien mala. Bueno, una traducción argentina, no el puertorriqueño, sí, ¿verdad? Pero que no se familiarizó con los personajes que iba a traducir. Aquí en hay dos anécdotas que son muy parecidas. Una de ellas trata sobre, y las dos son bien parecidas, trata sobre un viejo que Muñoz le pidió que nadie lo molestara. En algún momento él estaba en descanso y este pobre viejo vino a pie, caminando millas de kilómetros, descalzo. Y cuando llega, pues le dicen que quién es, y le traía unas toronjas, que aquí dicen pomelos, a Muñoz. Y entonces Muñoz, en su calidad humana, le dice, no, que pase el señor. Estaban celebrando una de las victorias postelectorales, ¿no? El señor iba para Fortaleza. El señor, ¿no? Sí, lo dejan entrar. Y luego Muñoz da su discurso y todo, y no se olvida de este señor, y dice, oye, aquel buen señor que vino con las toronjas, y hace que lo lleven en su carro personal, que lo devuelvan, para que no tenga que caminar las muchas millas que él caminó. Y la otra anécdota que tiene este libro, El poeta en la fortaleza, que esta otra está repetida en muchísimos otros libros también. Es también un señor, un jíbaro viejo, que va a donde Muñoz a dar las gracias porque el Partido Popular había vencido. Y Muñoz lo atiende. Y entonces el viejo le dice, yo vengo a arrodillarme ante usted. ¿Conoces esa? No. Bueno, entonces Muñoz le dice, no, perdón. Ningún hombre se arrodilla ante otro hombre. Y el hombre dice, pero yo tengo que hacerlo. Yo le hice una promesa a la Virgen que yo me iba a arrodillar ante usted, yo la tengo que cumplir. Entonces Muñoz está en un problema de que él no quiere que ningún hombre se arrodille ante otro hombre, pero el pobre hombre viene a cumplir su promesa. Entonces muy sabiamente Muñoz le dice, vamos a hacer una cosa. Ningún hombre se arrodilla ante otro hombre, vamos a arrodillarnos los dos ante Dios. Wow. Fíjate qué interesante, ahí puedes ver algo parecido a lo anterior, donde él, un problema, le busca una solución aceptable a los principios de no arrodillarte ante otro hombre, pero también dándote la oportunidad de cumplir tu promesa. Exactamente, o sea, él no viola lo que son sus principios cuando entiende. Pero encuentra unas soluciones. Pero encuentra soluciones, exactamente. Fíjate, no se va por la tangente para quedar bien. Ahí podemos ver una cualidad, que él, por quedar bien, no viola sus principios. Mas, sin embargo, en cada anécdota hay una gran lección, porque aquí, cuando él le dice que ningún hombre se arrodilla ante otro hombre, no solamente a mi juicio, ¿verdad?, le está diciendo, mira, yo no soy un Dios, somos los dos. Cuando le dice, vamos a arrodillarnos los dos, le está diciendo, tú también eres valioso. O sea, si te arrodillas ante mí, pues es dejando de darte el valor que tú tienes, ¿verdad? Y eso en una persona que es el gobernador en ese momento del país, y que viene una persona del pueblo
a cumplir su promesa, pues la verdad es que es interesante esa personalidad de don Luis Muñoz Marín. Pero verdaderamente es así, no, él no busca salir de las situaciones, él las enfrenta y las enfrenta beneficiosas en ese momento para ambas personas. Ok, el próximo libro es un libro reciente, corto, se llama El pensamiento político de Luis Muñoz Marín. Este libro tiene unas 60 páginas, escrito por el doctor José A. Rivera, y es una lectura rápida que la recomiendo para el que quiera en poco tiempo familiarizarse con todo esto. En la introducción señala él las muchas condecoraciones que le dieron a Muñoz Marín en Panamá, en Francia, en Costa Rica, en Perú, en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Brandeis, en Middlebury College en Vermont, en la Universidad de Rutgers. Lyndon Johnson le da la medalla del Congreso, que se la iba a dar Kennedy. Kennedy murió. Hay un sello postal que hizo Estados Unidos, que el único otro puertorriqueño que ha sido merecedor de un sello postal es Roberto Clemente, y en ese sentido están en muy buena compañía, ¿no? Y aquí hay una parte curiosa donde, claro, aquí entramos en la parte del Estado Libre Asociado, donde él muy sabiamente pues dice que hay pueblos. Siempre el Estado Libre Asociado se dice o que debe ser Estado o que debe ser independiente. Entonces él dice que hay pueblos. Esto es en el año 61, ya estaba Fidel Castro en Cuba. Él dice hay pueblos como Cuba y como Mississippi. Mississippi es el estado más pobre y donde había segregación racial y todo este tipo de cosas. Dice, hay pueblos como Cuba y Mississippi con estatus políticos tradicionales. Un país independiente, una república, y otro un estado, que se quedan cortos ambos del concepto de libertad y democracia y de gran civilización que vivimos aquí. Fíjate qué interesante, o sea, te trae las dos puntas, ¿no? Uh-huh. La independencia en Cuba, que sabemos todos que Fidel no resultó lo que esperaba el pueblo y lo que esperaba el mundo. Y el estado de Mississippi definitivamente fue uno de los estados que más tardó en recuperar y todavía la cuestión racial, en estos estados del sur todavía la cuestión racial, aunque no está tan marcada como en esos años, pero todavía hay resentimientos. Yo creo que eso es algo que tardará muchos años todavía en que desde el corazón de los hombres sintamos que somos todos iguales, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que más ayuda a proliferar la pobreza, porque es la pobreza interna, claro, lo que va a traer. Lo importante, exacto, lo que tiene que ver. La pobreza de espíritu. Este libro tiene dos anécdotas más. Una es una crítica al nacionalismo, pero no solamente al nacionalismo como el nacionalismo puertorriqueño, sino al sentimiento nacionalista. Y aquí dice Muñoz, entre las fallas morales que les impedían apreciar la cuestión del estatus, consideraba uno de sus peores enemigos el nacionalismo, que dice es corrosivo del espíritu humano y amenazador para la supervivencia de la humanidad, el sentimiento del nacionalismo. Ahí, más adelante, Muñoz entiende que el nacionalismo y en una ocasión también las religiones son conceptos excluyentes, o sea, porque el nacionalismo es nosotros y ustedes, o sea, establecer barreras. Ustedes son de una manera y nosotros somos de otra. Y consistentemente él rechaza eso. Ahora, este libro tiene una anécdota interesantísima también, que la repite en otros libros más, pero ya que está en este, vamos a hablarla ahora y la obviamos luego. Está Muñoz en los Estados Unidos, ante un grupo en Washington, creo que hay periodistas y norteamericanos, y le preguntan por el Estado Libre Asociado. Pues que no entendemos eso del Estado Libre Asociado, eso, no lo entendemos muy bien. Y todavía no lo entienden. Entonces, él se da cuenta que él quiere explicarle lo que es el concepto de Estado Libre Asociado, pero que estos son unos periodistas allá y que están bebiendo. Y ve, los periodistas son bebedores, y le hace una metáfora, una comparación, a juicio mío, genial. Le dice, miren, todos ustedes entienden lo que es el martini. Muchos de ellos estaban tomando de su martini, ¿no? Sí, cómo no. Pues miren, vamos a asumir que los Estados Unidos es un martini. Estados Unidos es un martini. El martini tiene ginebra,
El martini tiene vermú seco. El martini tiene angostura. Yo al mío no le he hecho, pero parece que le echaba unas gotas de angostura. Y también tiene una aceituna. Y luego que usted mezcla todo eso, lo bate, ¿no? Pues ese martini son los Estados Unidos. La ginebra, el vermú seco, la angostura son los demás estados. La aceituna es Puerto Rico, que no se diluyó. Mantuvo una personalidad, porque la aceituna tú siempre la ves, está nadando dentro, está dentro del martini, pero tú la distingues. Y de esa manera logró transmitirle a este grupo de personas un concepto quizás más abstracto que otra persona no lo hubiese podido transmitir. Imagínate, explicar el Estado Libre Asociado comparándolo con un martini. La verdad es que era una mente privilegiada. Luis Muñoz Marín en ese aspecto sí era una mente privilegiada. Y es interesante, como tú dices, pues, algunos periodistas, pues sí, cuando están en estas actividades, pues se dan sus tragos, no todos, ¿verdad? Muchos periodistas que al contrario, en estas actividades, cuando menos se utiliza, pero obviamente en ese momento era el martini lo que estaba imperando y no era otra bebida. Y si no era el martini, él trajo el martini porque como era un ejemplo, lo que, como un ejemplo. Era el que tenía la aceituna. Claro. Porque claro. si trae uno, qué sé yo, una piña colada, bueno, o un scotch y agua o algo, pues no además, tenía ese elemento. Además que no tiene todos los demás elementos, claro. Interesante. Sí. Bueno, hay otro libro que es la historia del Partido Popular Democrático, también escrito por don Luis Muñoz Marín, tiene 138 páginas. Y aquí la razón que quiero citar una parte de este libro es porque señala lo que te venía señalando yo desde el principio, de cómo Muñoz trasciende las fronteras de Puerto Rico y trasciende, se convierte en un sociólogo. Él dice, fíjate lo que dice, la cultura de nuestro pueblo, refiriéndose a Puerto Rico, ¿no?, viene de España y está influida por la cultura del pueblo de los Estados Unidos. Pues eso lo sabemos todos, que nuestros orígenes son de España y que ahora llevamos 100 años de relación con Estados Unidos. En este momento yo no recuerdo, pero llevaríamos al menos 50 y pico de años influenciados por esa cultura. Entonces empieza a hablar de las virtudes y defectos de cada cultura y cómo somos nosotros. Entonces dice, hablo de cultura en el sentido de civilización, la manera de un pueblo ver y vivir la vida, la manera especial de sentir la muerte, como las costumbres, las artes, los trabajos, etcétera. Entonces fíjate lo que dice, por herencia y tradición española, vemos la vida desde un ángulo individualista. El individuo nos parece real, el individuo, la persona es real, la colectividad no. Fíjate, el español y el puertorriqueño no se enfoca hacia la colectividad, el americano sí, el puertorriqueño se enfoca hacia el individuo. Dice, al individuo le tenemos amor, odio, respeto, cariño, es bueno, es malo, lo ensalzamos, lo insultamos, lo amamos al individuo. A la colectividad no, la colectividad es un concepto quizás más anglosajón. Entonces él dice, por ejemplo, entendemos que robar es malo, robarle a un individuo, pero robarle al gobierno, robarle a la colectividad, pues no lo vemos malo. Entonces él dice, tenemos que buscar lo bueno de ambas culturas. Por ejemplo, te dice, pues tú, si ves una persona en aprietos, la asistes aquí, pero no piensas 2 veces estacionar tu carro en una entrada, pues, ¿qué más da? ¿Qué sé yo quién va a entrar por aquí? O donde dice no parking o lo que sea. Pues él trae a colación, y los americanos son al revés, en ese sentido. Los americanos están muy pendientes de la colectividad y no tan pendientes del individuo. Y él lo señala más adelante. Porque es que la cultura sajona tiende a ser más impersonal que la cultura latina y la cultura, pues nuestra cultura y nuestra descendencia española es más personalizada. Claro, pero reconocer eso y reconocer que hay virtudes en ambas cosas. Él dice en algún momento, que no lo encuentro aquí de momento, que el español y el puertorriqueño
reconocen, ensalzan, aprecian al individuo, y el americano aprecia al colectivo. Sí, pero él usa una palabra, al ciudadano, al concepto de ciudadano, que es un concepto exacto, que no está personalizado. Y entonces lo que pretende es encontrar lo mejor de los dos mundos, ¿verdad? Exacto, por eso es que yo digo que aquí, por eso traigo a colación esto, ¿no? Porque aquí lo que dice es, miren, aquí nosotros tenemos la ventaja de estar siendo influenciados por estas dos culturas. Vamos a ver las cosas buenas de cada una, vamos primero a reconocerlas, a expurgarlas y a ver cómo las incorporamos y rechazamos lo malo. Y no sé, ¿verdad?, cuánto se ha podido lograr el integrar lo mejor y rechazar aquello que realmente no nos hace mejores personas. Vamos a una pausa, regresamos en breve. De eso trata la vida, compartiendo con Reinaldo Rollo sobre ese aspecto de don Luis Muñoz Marín poco conocido, hablando específicamente de un perfil de la personalidad de don Luis Muñoz Marín. Pausamos y regresamos en breve a la Supercadena 1320. Típica, sino más bien el Muñoz padre, el Muñoz amigo, el Muñoz poeta, el Muñoz flexible, el Muñoz inflexible, el Muñoz muy humano, muy humanista. Así es que muy interesante todas esas anécdotas. La verdad es que has estado haciendo un estudio bien profundo por mucho tiempo, ¿no? Bueno, no, yo había leído estos libros anteriormente y cuando conversé contigo la semana pasada lo que hice fue que le quité las telas arañas, lo rebusqué, y como tengo la buena costumbre de subrayar, pues entonces voy directamente. Mira, antes de terminar con este libro de la historia del PPD, aquí hay una parte que a ti te va a gustar. Está hablando sobre la pobreza en las naciones, y dice que la pobreza más grande es la de necesitar mucho, así como la riqueza más positiva es la que se expresa en necesitar poco, dentro de los cánones del sensato y saludable vivir. Tú que eres, que te lees a Buda y a todos estos pensadores y autoestima, pues aquí te está diciendo eso mismo. El rico es el que no necesita, que no tiene grandes necesidades. Hay un dicho que dice, no es más rico aquel que necesita mucho, sino el que menos necesita. Y es verdad. O sea, aquella persona que necesita, la palabra necesidad lo dice, ya ahí estás viviendo una experiencia de carencia, en vez de vivir una experiencia de poder. Señala Muñoz, aquí en otra anécdota de ese mismo libro, cuando él tenía 3 o 4 años, pues oía a Muñoz Rivera y los republicanos y Barbosa, y tuvo una gran lección de su padre, porque decían, arriba fulano, abajo fulano, y en eso pasó una manifestación, y él gritó, habiendo escuchado esto antes, que muera Barbosa. Barbosa era el republicano, ¿no? Y su padre lo regañó, lo obligó a rectificar y a decir que viva Barbosa. Wow. Sí, ahí te das cuenta, ahí te das cuenta de esa firmeza de espíritu también. O sea, no vamos a crecer menospreciando a los demás, no vamos a vivir pidiendo a los otros que mueran, ¿verdad? Hay mucha trascendencia en esta historia de don Luis Muñoz. A Muñoz le ayudó también su padre, y el hecho de que pudo vivir en Estados Unidos y acá y allá en su niñez, y entonces la no distinción, para él todo el mundo era tan igual. Mira lo que dice aquí: no recuerdo ningún momento en mi desarrollo en que yo estuviera consciente de pertenecer a clase alguna, ni que en mi mente clasificara a las personas en términos de nosotros y ellos. Acuérdate lo que te dije del nacionalismo. Yo era una persona creciendo entre personas, americanos, puertorriqueños, limpiabotas, industriales, comerciantes, jíbaros, y así te sigue diciendo. Yo no siento en mí que ser presidente de tal o cual cosa es más importante que ser humano razonablemente bueno y decente. O sea, que la presidencia o los títulos o este tipo de cosas nunca le llamaron la atención, ni para sí ni para rendirle pleitesía a otro.
Claro, volvemos otra vez a los valores. Muchas veces las personas valorizan su ser por lo que tienen, por el carro que tienen, por la posición social, por la casa donde viven, por el trabajo que tienen. Más sin embargo, eso no es lo que realmente le da valor a las personas, sino el valor del ser. Todos somos seres valiosos por el mero hecho, como siempre yo digo, de ser hijos de Dios, ¿verdad? Somos hijos de un rey. Y eso es interesante. O sea, él valora más las cualidades de decencia, de respeto, de bondad, de compasión, que esas son las verdaderas riquezas independientemente de los valores materiales. Fíjate lo que dice, mientras más ingresos tenga el pueblo, y añado yo, esto es mío, y las esposas, más maneras se inventarán para gastarlo. Y es muy cierto, ¿no? Dice también, la gente puede ser tan infeliz y tan esclava, teniendo mucho y queriendo más que teniendo menos y usándolo sabiamente. Y así te va llevando y te va llevando. Más adelante verás cómo, porque esto a uno le parece sencillo quizás cuando se lo explican, y a lo mejor en los círculos que tú te mueves de estos pensadores sociales, pero el político, oye, mira el Capitolio hoy en día, sí, el ejemplo que tenemos, o sea. Sí, no, el político tiene una manera de pensar, no todos, ¿verdad? Pero la mayoría de los políticos es igual como cualquier profesión, Reinaldo. Ya las personas se van ubicando más en las cosas y quizás quizás en las cosas que queremos lograr que trascienden pues esos valores. Y me reafirmo, aquí se ve otra vez el gran refrán ese que como es correcto no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y es verdad, el pueblo mientras más dinero tenga, no lo ves en el pueblo, lo ves en las familias, más gastan, porque entonces tengo más, la casa es más grande, el automóvil es más costoso, la ropa se compra en otro lugar, y es así, eso es una cualidad del ser, ¿verdad?, que todos tenemos que trabajar con ella, y es parte del ser humano, ¿no?, es parte del crecer. Hoy, otro libro que quiero traer a tu atención y de los oyentes es Don Luis Muñoz Marín, El poder de la excelencia, escrito por Enrique Bert Piñeiro en el 1991. Tiene unas 320 páginas. Aquí tengo 2 o 3 anécdotas. La primera es un debate radial que él tuvo con Miguel Ángel García Méndez, que era un orador, un pico de oro, ¿no? Oh, sí. Y esto fue en los años 40. Y García Méndez se empeñó en que fuera en San Germán, que era en su gallinero. Y pues, allá va Muñoz. Y Miguel Ángel García Méndez consumió, oye esto, 4 horas en la tribuna. Ni Fidel Castro en su buenos tiempos, ¿no? 4 horas en la tribuna, con un lenguaje muy, muy florido. Y tenía hipnotizada, pero había tocado muy poco el tema. Pero estuvo 4 horas. El debate era sobre... el debate era un debate político. Sí, era sobre lo que se llama el Bill Costigan-Jones. Era un proyecto de ley que iba a afectar a Puerto Rico. No tuvo mayor trascendencia. Okay. Lo importante es que después de esas 4 horas, que después ya el otro está casi noqueado y la gente está mareada, Muñoz hizo una pausa larga y dice: paciente pueblo de San Germán. Y con eso se ganó, o sea, porque... con eso comenzó, paciente pueblo de San Germán. Y la gente, pues, después de 4 horas, le quitó, o sea, desarmó al adversario. Sí. Bueno, la primera habilidad fue quedarse para último, o sea, permitir que el otro hablara primero el tiempo que fuera, las ¿no? 4 horas, correcto, sí. Aquí también hay otra anécdota que la voy a buscar un segundito. Paciente pueblo de San Germán, qué interesante. O sea, ahí lo dijo todo y no dijo nada, ¿no? Muñoz tenía a veces era muy inquisitivo y muy curioso por las pequeñeces y nunca se sabía hacer el lazo de la corbata y siempre tenía problemas porque eso para él no era importante. Hasta que un día... hoy en día muchos hombres son así. Sí, que no saben el lazo de la corbata. Pues el mismo autor relata que él tenía de esos lazos que vienen prehechos, que se cuelgan con un ganchito. Y Muñoz le ensalzó el lazo. ¡Uy, qué bonito está ese lazo! ¡Y qué bonito está ese lazo! Hasta que le dice: vamos a hacer una cosa, don Luis, yo se lo regalo. Y dice: no, ¿cómo vas a hacer eso?
se los regalo, si esto no vale nada, yo los pido, y tengo un montón, y se lo da. Y Muñoz se fue contentísimo porque tenía un lazo que ya no iba a tener que hacérselo, pero ese sentido de equidad y de honradez viró para atrás, y una corbata sucia y estrujada que tenía, oye, yo lo cojo, pero tú coges la corbata mía. O sea que dando y dando, ¿ah? Dando y dando, correcto. Y este tiene una con Luis Ferré también, que me estuvo interesante, porque había un problema de hacer unas obras públicas, unas carreteras, y no había presupuesto. ¿Qué año? ¿No tienes una idea de qué año fue esto? Sí, esto es en los años, después del 40 y antes del 45, ¿sí? Okay. Cuando ya los Ferré eran dueños de la fábrica de cemento. El problema era que no había dinero para pagar a $1.05 el saco de cemento, pero que si se lo daban a 75 centavos se podía hacer. Entonces están reunidos y entonces le dicen, bueno, lo único que se puede hacer es ver. Y alguien le dice, pedirle un favor a los Ferré, tú estás loco. Y eran su adversario y todo. Y él señala a Bill Piñero, cómo Muñoz fue y le pidió el favor a Ferré y se lo concedió. Claro, también un gran humanista, don Luis Ferré, definitivamente. Hay una anécdota de él y Ferré también, donde sí, tuvieron una relación buena, ¿no? En ese sentido. Cordial, sí. Pero el Muñoz Marín continuamente le decía a Ferré, oye, pero no seas tan materialista, no puedes estar pensando tanto en la libre empresa, en el concepto mercantilista, la libre empresa. Muñoz era socialista por tradición, ¿no? Había sido influenciado por una serie de socialistas. Y entonces le dice, lo que pasa es, le dice Muñoz a Ferré, es que la economía de libre empresa, la economía de mercado, no puede ser una vaca sagrada. Luis no puede ser una vaca sagrada. Y en esta es de las pocas veces que Ferré pues le ganó el argumento, ¿no? Y le dice, está bien Luis, pero esa es la vaca que da leche. O sea que la verdad está en el balance. Correcto, es sí. Es la verdad que está en el balance y ambos tenían en ese aspecto la razón. Pero sí, don Luis también, don Luis Ferré, es un gran humanista. Vamos a hacer luego después otro programa sobre esa personalidad de don Luis Ferré. Sí, podemos. El otro día encontré una entrevista excelente que le hizo Normando Valentín a Ferré, no sobre política, sino sobre el museo, sobre su juventud, sobre sus estudios en Massachusetts, sobre cuando era esgrimista. Sí, una entrevista muy buena, sí. Bueno, seguimos entonces, la verdad está en el balance y eso lo sabemos, ¿verdad que sí? Vamos a tomar un poquito de aquí, de lo mejor, y vamos a tomar un poquito de lo mejor. La tristeza es cuando los seres humanos se convierten en personas intransigentes, donde solamente es lo que yo digo y lo que yo hago es lo que está bien, lo que tú dices, lo que tú haces es lo que está mal. El verdadero líder es el que sabe coger un poquito de cada cual, ¿verdad? Y aglutinarlo. De lo que tú dices, de lo que tú sientes, de lo que el otro dice y el otro siente, y de lo que yo digo y yo siento, y poderlo unir para entonces hacer y tomar una decisión en beneficio de todos. El próximo libro es excelente. Digo, todos te han gustado hasta ahora, ¿no? Sí, no, yo estoy aquí disfrutándome, como yo me imagino que este público se está disfrutando estas anécdotas. El próximo libro también es uno de los preferidos míos. Este es escrito en inglés y te voy a dar un poquito de trasfondo. Se llama Muñoz Marín versus the Bishops. En el año 1960 fue cuando se creó el Partido Acción Cristiana y hubo un montón de irregularidades y cambió la tónica de la política aquí en Puerto Rico. Esto es en el año 60. Entonces hay una señora que se llama María Mercedes Alonso, que estuvo aquí en Supercadena hace como 3 años, que en el año 1972, o sea, 12 años después de estos incidentes, hace una tesis doctoral en Catholic University of America en Washington, o sea, es una universidad católica, ¿no? Porque ya las cosas se habían ido aclarando. Hace una tesis doctoral, obviamente en inglés, porque es tu universidad. Y luego, en el 1998, 16 años después de haber hecho su tesis, y
28 años después del problema de los obispos, publica este libro. Y cuando publica este libro, pues vino a la Supercadena y fue entrevistada, y también ha estado ella en las conferencias que se dan en la Fundación Muñoz Marín. Pues este libro, también yo recomiendo a cualquier persona que quiera conocer la historia de lo que sucedió aquí en el 60, se lo lea. Vale la pena quizás que nosotros repasemos lo que sucede. En el año 60 había dos obispos en Puerto Rico: el obispo Davis, que llegó aquí en el 1946, el obispo McManus, que llegó en el 1947, que estaba en Ponce, y había otro, Monseñor Grobas, que era puertorriqueño, que estuvo muy activo también en el Partido Acción Cristiana. Hubo dos issues que dieron lugar a la fundación de este partido. Primero, que la Iglesia Católica quería que en Puerto Rico se legislara prohibiendo el control de la natalidad, porque la Iglesia Católica no creía o doctrinalmente no cree, aunque la mayor parte de los católicos obviamente utilizan los métodos contraceptivos, pero antes estas cosas eran más fuertes y querían que se legislara prohibiendo los métodos contraceptivos, y querían también que se legislara haciendo la instrucción religiosa en las escuelas públicas mandatorias, o sea, que va en contra de la separación de Iglesia y Estado. Lo que pasa que en el tiempo de España, pues esto era así. El aborto, el aborto obviamente estaba prohibido en el tiempo de España, pero estaba prohibido el divorcio. Estaba prohibido el divorcio y el control de la natalidad estaba prohibido por ley. Y también la enseñanza religiosa era obligatoria bajo el régimen de España. Todo eso era así. ¿Qué pasa? Muñoz se niega, porque aquí habían católicos, protestantes, de todo, ¿no? Y entonces se forma una tremenda controversia donde los obispos hacen unas cartas pastorales, y esas cartas pastorales eran leídas en las iglesias como un mandato a los sacerdotes. Muchos sacerdotes coincidían con el contenido de esas cartas, muchos otros no coincidían, pero se veían obligadas a leerlas, y algunos sacerdotes discrepaban hasta el punto. Aquí hubo un sacerdote muy famoso mundialmente, él es original de Yugoslavia, se llama Iván Illich. Tú tienes que haber oído en todos esos libros de Wayne Dyer, y todos lo citan. Pues Iván Illich estaba de vicerrector de la Universidad Católica de Puerto Rico. Pues no pudo tragarse esto y renunció a su puesto y condenó todo esto y se fue de Puerto Rico. Pero bajo ese clima es que se dan estas cartas pastorales, y acusan al Partido Popular de ser ateo, anticristiano, fomentar el aborto, la prostitución, las drogas, el homosexualismo, todo este catálogo de cosas. Y quiero hacer una digresión: hoy en día hay otros que no son los sacerdotes católicos que están en esa onda también, unos locos que andan por ahí. Bueno, personas llamadas fundamentalistas, ¿verdad?, cuyas creencias pues respetamos, hay que respetar las creencias, pero sí, todavía existen las personas que condenan estas prácticas, ¿verdad? Sí. Pues fíjate, imagínate tú que entre las cosas que le criticaban era que Hipólito Marcano, siendo un protestante, estuviera en la legislatura. O sea que para estos obispos, el tú ser un protestante, pues era un pecado. Era ir en contra de la iglesia, claro. Publican una serie de anuncios de prensa diciendo que era un pecado mortal votar por el Partido Popular, e inclusive amenazan con excomulgar a los que votaran por el Partido Popular en la elección del 60. Estamos cerca de una pausa. Vamos a una pausa porque no te quiero interrumpir, porque es interesante esa fase cuando se prohibía y parte de la campaña era que la persona que votara por el Partido Popular Democrático era condenada porque estaba cometiendo un pecado mortal. Y vamos a un compendio también de las noticias ahora, ¿no? Vamos a una pausa, sí, regresamos en breve. De eso trata la vida a través de la Supercadena 1320. Pausamos y regresamos en breve. Usted está escuchando Supercadena 1320 y de eso trata la vida con Maya Valle. Continuamos en De eso trata la vida compartiendo con el señor Reinaldo
Rollo, gerente general de la Supercadena 1320, y estamos hablando sobre un perfil de la personalidad de don Luis Muñoz Marín, basado en los libros que se escribieron sobre él y libros que escribió el mismo don Luis Muñoz Marín. Así es que son datos históricos de los cuales el señor Rollo ha extraído aquellas anécdotas que de alguna forma nos dejan ver rasgos de la personalidad de don Luis. Antes de la pausa estábamos hablando específicamente sobre el libro de la señora María Mercedes Alonso, donde se habla la parte donde la Iglesia quería que se hiciera legislación prohibiendo el control de la natalidad y prohibiendo a lo que la Iglesia decía, ¿verdad?, que iba en contra de los principios religiosos. Una de las cosas que se acusaba al Partido Popular Democrático era de que se cometía pecado mortal si se seguía difundiendo el control de la natalidad, porque en aquel entonces y todavía en la Iglesia, dentro de sus preceptos, pues sí está en contra del control de la natalidad con métodos que no sean los métodos naturales. Así es que por esa parte íbamos, Reinaldo, donde... Sí, y también el concepto de que querían que hubiera instrucción religiosa en las escuelas públicas. Ay, que también, esos fueron los dos exacto, conceptos que dieron... que se incluyera la instrucción religiosa en la escuela y que no, o sea, que en las escuelas públicas, en todas las escuelas de... Correcto. Ahora, fíjate el problema. Se desata una campaña de un odio tremendo. Cuando se leían las cartas pastorales, muchas personas iban a la iglesia, algunos que antes no iban con el propósito de salirse de la iglesia. Yo recuerdo familiares míos, una señora iba, no solamente se salía ella, sino que sacaba jalando por los brazos a otros, o sea que había un éxodo. Cuando el sacerdote empezaba a leer la carta pastoral, ahí había un éxodo de las iglesias. Entonces, bajo ese nivel de tensión, la cosa se le complica a Muñoz Marín, porque en los Estados Unidos estaba corriendo para la presidencia John Kennedy, que es el primer católico, y entonces había un temor muy fuerte que esto fuera a afectar a Kennedy, que además era amigo de Muñoz, que allá los americanos dijeran, oye, espérate, no podemos elegir un católico, porque si elegimos un católico, el que va a mandar aquí es el Papa. Muñoz, teniendo en consideración todo eso, da una directriz, que él va a bregar con eso, que los otros políticos breguen con todos los otros issues, contra los independentistas, contra Ferrer, con todo otro, pero que lo de la iglesia lo va a bregar él. Y lo hace, a juicio mío, genialmente, haciendo lo siguiente. Primero, hay un momento donde uno de los obispos va a Estados Unidos. El obispo más bravo era el de Ponce, McManus, pero Davis va a los Estados Unidos y hace unas declaraciones que pasan desapercibidas aquí, que es que cuando él va allá y los periodistas americanos lo enfrentan, oiga, pero ¿qué es esto que está haciendo la iglesia allá? El obispo ingenuamente dice, no, miren, lo que pasa es que ustedes aquí en Estados Unidos tenemos una cultura política de más avanzada y de más madurez, pero los puertorriqueños no tienen tanta madurez y tenemos entonces que ser un poco más fuertes. Luego el obispo se retracta, pero Muñoz Marín muy hábilmente coge esa cita y no la usa hasta el final, el día antes de la campaña, ¿no? Digo, coge eso y dice, aquí tengo una munición. Entonces, va a Ponce, y esto yo lo presencié, y hace un meeting en el Parque de la Abolición, y señala, empieza dice, estoy en la ciudad de mi adversario. Su adversario tradicional era Luis Ferrer. Dice, mejor dicho, de mis adversarios, porque ha surgido uno nuevo, que dicen que anda armado, porque había el rumor de que el obispo McManus pues andaba armado, ¿no? Y ahí la gente empieza a coger calor. Y muy sabiamente dice, se nos ha acusado de ser anticristianos. Aquí están los 10 mandamientos. Vamos a repasarlos uno a uno, y aquí está la plataforma del partido. Y va uno a uno a uno. Hay una parte que dice no usar el nombre de Dios en vano, y ahí saca unos anuncios en el periódico El Mundo, que era un periódico amplio, con Jesucristo en la cruz,
que decía, no, si votas por el Partido Popular vas a ir al infierno y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y va llevando a ese pueblo que lo escuchaba a una decisión, a la decisión que él quiere, ¿no? Cuando termina, que todavía la gente tenía que ser muy comedido, pero quería darle un golpe al adversario, a los obispos, pero tenía que ser muy comedido. En una aparente movimiento de conciliación, dice, quiero decirle a los obispos que ellos tienen todo el derecho de opinar en una sociedad libre y que yo respeto mucho las opiniones de los señores obispos. La gente pensó que iba a dar para atrás un poquito, ¿no? Entonces tenía dos personas que eran un mensajero y un chofer que no eran intelectuales, ¿no? Los tenía a su lado, y después que dice que va a respetar la opinión de los obispos, se acerca a estas dos personas, le echa el brazo y dice, eso sí, la opinión de ellos tiene tanto valor como la de estos dos, ni más ni menos, que no se lo crean. O sea, vuelve y te trae que porque tú tengas un título no vas a valer más, ¿no? Y finalmente en la campaña, días antes, o el día antes, no sé, saca a relucir esto que el obispo dijo en Estados Unidos, diciendo que los puertorriqueños no tenían la misma madurez que los americanos. Claro, muy sabiamente, perdón, ya el obispo se había retractado, pero él no entra en el retracto, cuando se retracta, claro. Entonces imagínate tú cómo le debe tocar la fibra a una persona, de que te digan, oye, ustedes no tienen la madurez, ¿no? Exactamente, volvió a traer la historia, volvió a traer el sentimiento que puso cuando el anciano fue a arrodillársele y a decirle que iba a cumplir una promesa de la Virgen, ¿verdad? Y cuando él le dice, no, usted no se arrodilla ante mí, nos arrodillamos los dos. Volvió a ensalzar el valor, que no estriba en posiciones políticas, en posiciones materiales, que no estriba en cómo te vistes, que no estriba en dónde vives, sino estriba en tu ser. Pero que a ti te digan, el día antes de la elección, que a ti te digan que el adversario dijo que tú no tenías la madurez. Y sabrá Dios qué más, ¿verdad? Quizás en ese momento. Pues sí, te toca la fibra. Yo le voto en contra a ese señor, aunque no tuviera intención de hacerlo, ¿no? Claro, porque estás viendo entonces que una vez que asuma el poder va a ser siempre ese. Tú no tienes ninguno, porque tú no tienes la madurez para poder aportar posiblemente nada. Pues muy interesante. Hay dos anécdotas más antes de salir de este libro. Primero, que se llevan a cabo las elecciones y el Partido Popular obtiene un 58% de los votos, el Partido de Acción Cristiana solamente un 7%, el Partido Estadista Republicano, que era el que había antes del Partido Nuevo, tiene un 32%, y el Partido Independentista se desploma, baja a un 3%. Pero se quedan los odios, fue tan fuerte el odio, ¿no? Entonces la hija de don Luis, Melo Muñoz, se va a casar al año siguiente, año 61, con su primer matrimonio, con Pepito Ruaño. Y el obispo le da instrucciones que ningún sacerdote la case aquí en Puerto Rico. Y le prohíbe a los sacerdotes casarla. Entonces Muñoz Marín busca al juez del Tribunal Supremo, al juez Belaval, creo que es. Eugenio Belaval. Eugenio Belaval. Y le pide que los case en Fortaleza. Aparentemente ellos iban de luna de miel a Miami. Entonces don Luis llama a un sacerdote allá en Miami para que se lleve a cabo la boda civil aquí en Fortaleza y vayan a Miami. Pero, oye la anécdota, estamos viviendo, esto hace el año 60. Don Luis pone a su secretario personal, Luis Lavoy, a que los acompañe de chaperón en el avión, como queriendo decir en aquellos tiempos, hoy en día, que los matrimonios, lo que se estila es que se compenetren bien, que se conozcan bien, que antes de contraer nupcias. Pues allá era lo contrario, aquí iba un chaperón para asegurarse que antes de que el sacerdote allá no le dé la bendición, pues que no ocurra más nada. Tiene un final triste esta historia, porque llegan a Miami y la mezquindad fue tan grande
que el obispo de aquí llamó allá al sacerdote para que tampoco los casara ya. Y ese sacerdote no los casó. El libro no dice, eventualmente algún sacerdote allá los casaría. Claro. Pero ese que estaba asignado aparentemente recibió instrucciones desde acá de que no los casara. Fíjate, hasta el punto del coraje que hubo. Claro, ahora, en esa separación, ¿verdad?, de iglesia y Estado, que tristemente todavía vivimos en algunos aspectos, ¿verdad? Pero qué interesante, o sea que el obispo de aquí da órdenes allá para que tampoco se efectuara una ceremonia religiosa. Ahora, no termina ahí. Uh-huh. Las elecciones son en el año 60. La boda esta que te digo, en el 61. Y en el año 62, don Luis Muñoz Marín viaja a Europa y pide una audiencia con el Papa Juan XXIII. Juan XXIII era el Papa de turno, correcto. Se le concede la audiencia. Es una audiencia privada, pero por lo que el libro deja ver, don Luis le señala al Papa de lo que han hecho estos obispos en Puerto Rico, de lo nocivo que ha sido eso para la civilización y para la misma Iglesia Católica, y le pide que se los lleve a los dos de aquí. Eso es año 62. En el año 63 el obispo Davis es reubicado y en el año 64 el obispo McManus es reubicado. Wow. O sea, de su audiencia con el Papa, pero es que Juan XXIII también era un hombre también de una trascendencia increíble. Claro, muy bueno, pero el poder de persuasión, es bastante difícil que tú, por más gobernante que seas, sin ejército, pues no estoy hablando ahora de cuando tú tienes un ejército que dice que va a destruir unas iglesias, que convenzas intelectualmente al sumo pontífice de que reubique los dos obispos que tiene en ese país, y que lo sustituya con puertorriqueños. Uh-huh. Y Juan XXIII se lo concedió. Y eso se dio. Claro, la visita en el 62 pasa un poquito de tiempo para no dar una impresión de que, oye, salió corriendo a hacerlo, ¿no? Por la presión, pero ese incidente, este episodio, se parece muchísimo a uno que está en otros libros que vamos a ver ahora, pero que por su semejanza lo voy a traer, que es cuando el gobernador de Puerto Rico era Gore, pariente, abuelo o bisabuelo de Al Gore, que fue vicepresidente. Y era un desastre. Era un gobernador malísimo. Y en la primera página del periódico La Democracia, Muñoz Marín publica en inglés un artículo titulado Governor Gore, you are a damn liar, en primera plana. Y entonces le pide a una amiga suya de la poesía, de cuando él era poeta en Nueva York, que le consiga una audiencia con Eleanor Roosevelt, la esposa del presidente Roosevelt. La va a ver, ella le consigue a su vez una audiencia con el presidente Roosevelt. Va y lo convence de que hay que quitar a Gore. Entonces el poder de persuasión, otra vez, de tú decirle al presidente de los Estados Unidos, mire, no solamente tiene que quitar el gobernador que usted puso, usted hizo una mala selección, hay que quitarlo. Bueno, pero ese poder de persuasión, como tú decías, iba fundamentado con una data real en aquel entonces, ¿verdad que sí? Pero no todo el mundo lo sabe presentar de una manera elegante, porque, tú decirle a un presidente de Estados Unidos, solicitarle que haga unos cambios en contra de unas decisiones que ya había tomado, seguro, ¿verdad? Es como retarle su... Claro, y en aquel entonces, el presidente lo que hace es, le dice, estaba Antonio R. Barceló en Puerto Rico, también criticando severamente a Gore, le dice a Muñoz, llama a Barceló, dile que aguante el diapasón, que aguante la presión, que lo vamos a sacar. Pero no lo puedo sacar mañana, ¿no? O sea, vamos a dar un poco de tiempo para que no se vea, que no sea transparente que tú viniste aquí el lunes y el miércoles lo quitamos. Pero también ahí ves la otra parte. Por un lado, cuando estuvo hablando con Juan XXIII, la calidad de este sumo pontífice, y el presidente Roosevelt, también sabemos que sí era una persona muy abierta
y muy flexible. Ah, bueno, claro. A, O sea, lo mejor, tiene que también- a lo mejor si se lo pide a un Fidel Castro no tiene Por eso éxito. te digo, no tiene los mismos resultados. O sea que obviamente la historia nos confirma que cuando se reúnen personas que tienen estas grandes capacidades de liderato, grandes capacidades pues de llevar lo mejor a un pueblo, a un país, a una nación, a un mundo, ¿verdad? Ujú, ujú. Así es que Hay una anécdota más antes de salir de este libro de Muñoz Marín versus The Bishops, que es una anécdota cómica. Estaban peleados, todavía no habían hecho las paces, porque eventualmente hicieron las paces antes de que se fueran, pero ya habían pasado la elección y estaban peleados. claro, había el dolor Sí, y el incidente de la boda. Entonces viene a Puerto Rico un director del FBI, que se llamaba Mr. Bishop, o sea, el apellido de Mr. Bishop, ¿no? Y entonces Muñoz lo va a recibir en Fortaleza, ¿no? Entonces le dice a uno de sus asistentes o a la secretaria, no está claro cómo es la cosa, pero le dice, por favor, llámenme a Mr. Bishop, que quiero tener la reunión con él. Y una de las secretarias, pues oye Bishop y cree que es al obispo y manda a llamar al obispo Davis, ¿no? Y el obispo Davis dice, caramba, esto debe ser que me van a pedir hacer las paces, y se presenta a toda prisa en Fortaleza, y cuando llega dice, ¿y quién lo mandó a buscar a este? Yo con el que quiero hablar es con Mr. Bishop, el del FBI. Luego se rieron, luego meses después, tanto Davis, el obispo Davis, como Muñoz, cuando hicieron las paces, se reían de este incidente, como que, ¿te acuerdas la vez que tú creías que yo te había mandado a buscar? Eso es así, para que tú veas que no hay casualidades en la vida, son causalidades. Yo entiendo pues que esto quizás aportó a una reconciliación. Vamos a una pausa, regresamos en breve. De eso trata la vida, compartiendo con Reinaldo Rollo sobre esa fase de la personalidad de don Luis Muñoz Marín, que aparece escrita en los libros que se han escrito de él y libros que él escribió, sus memorias. Vamos a una pausa y regresamos en breve. De eso trata la vida, a través de la supercadena 1320.